Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Oídos en la Ciencia. Mi nombre es Luisa Montoya y el día de hoy tocaremos un tema muy interesante acompañado de una gran invitada de este Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Bienvenida, bióloga Susana López de Lara de la Fuente. Muchas gracias y es un gusto estar aquí nuevamente colaborando y contribuyendo a ampliar un poco más el conocimiento. La bióloga Susana es maestra en ciencias y nos hablará sobre la gran importancia que es el cuidado del medio ambiente y la conexión que tiene con la biodiversidad. Es miembro de honor del Instituto de Ciencia, entonces créanme que todos aprenderemos muchísimo sobre por qué México es un país megadiverso, ¿verdad, bióloga? Sí, bueno, esto de países megadiversos es muy importante y ha sido México considerado dentro de los 12 países más megadiversos del planeta. Esta cifra se ha ido incrementando, pero no al grado de sustituir a los 12 países, sino al contrario, de ampliar un poco. Pero somos 12 países megadiversos y muchos están en el continente americano y otros en Asia, ¿sí? y África. Bueno, entonces, para que un país sea considerado megadiverso, se utilizan muchos criterios y uno de estos tiene que ver con el endemismo. Es decir, un país para ser megadiverso debe de tener por lo menos 5,000 especies endémicas de plantas. 5,000, okay. Sí, como mínimo. Eso es como... Sí, ese es el criterio principal, sí, 5,000 especies endémicas de plantas. Recordemos que las plantas son los productores, sí, que mantienen pues la base del ecosistema y de ahí ya viene toda la diversidad de fauna. Otro de los criterios es la diversidad de especies. ¿Cuántas especies? La diversidad de niveles taxonómicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, niveles que los biólogos consideramos para poder clasificar a las especies. Por ejemplo, los géneros, las familias, etc. Y otro más es la diversidad de ecosistemas, tanto terrestres como ecosistemas marinos. Mucho de esto lo instauró un científico que ahora ya es grande de edad, es el doctor Mittermeier. En el año de 1988 definió muy bien estos criterios para considerar países megadiversos. Entonces podría decir que México, para estar entre los 12, no está en el mínimo, sino que sí cumple ampliamente con tener bastantes especies en todos esos tipos que usted nos menciona. De hecho, somos considerados, por ejemplo, el país de mayor diversidad en el planeta, junto con Australia, de reptiles. Impresionante. Sí, es impresionante. Y de ahí todos los grupos de reptiles que tenemos, que tiene 4 divisiones. Pero también tenemos un territorio que quiero hacer hincapié, que tiene 1,972,555 kilómetros cuadrados de masa continental de territorio. No se consideran aquí las islas ni los islotes, pero este es el territorio así terrestre que pudiésemos decir que tiene México. Tampoco se consideran las zonas económicas exclusivas de los mares, pero sí toda la parte de la terrestre continental, sí. Sí, está bastante amplio nuestro territorio para tener tanta diversidad. Entonces se podría decir que en México sí es cierto lo de que cumple. Somos un país rico, ¿no? Sí, y algo interesante es decir que junto con Estados Unidos y Colombia somos los que tenemos litorales por ambos océanos, es decir, tanto el Atlántico como el Pacífico. Entonces, recordemos, Estados Unidos, recuerden que tiene por los dos lados, antes México, voy por orden así de latitud, Estados Unidos, México y Colombia, son los 3 países que tienen costas por ambos lados, sí, tanto del Océano Atlántico como del Pacífico. Y entonces esto le da una categoría muy especial para las ecorregiones terrestres prioritarias, ¿sí? Y que también fueron definidas por Mittermeier estas ya fueron en el 2020. Y también regiones silvestres de alta diversidad biológica.
Entonces, si vamos viendo, es como de lo general a lo más particular, ajá. ¿sí? Y también otro criterio muy importante es la alta domesticación de especies que tiene México, ¿sí? ¿En qué sentido, bióloga? Bueno, en el sentido, pensemos en el maíz. El maíz tiene 62 tipos y junto con los frijoles también alrededor de 62 tipos de razas. ¿Ah, sí? Entonces, la diversidad, no traigo aquí una foto, pero la diversidad es increíble, lo han visto ustedes cuando viajan o van a los Altos y comen tortillas bueno, azules, rojas, amarillas, de maíz blanco. Entonces, esta diversidad tiene que ver con la domesticación. Y la domesticación, pues tiene que estar directamente vinculada con la diversidad cultural. Y dijésemos que desde tiempos prehispánicos a la actualidad, los mayas actuales también han contribuido, y no solamente los mayas, pero me refiero a los mayas porque están en territorio chiapaneco, a esta gran domesticación de especies que nos da esa posibilidad de ser todavía aún más ricos como país, ¿sí? Y somos también, a raíz de la domesticación, el centro de origen de domesticación de plantas a nivel mundial. Entonces eso es quien nos increíble. viera como país, la Sí. verdad. Entonces domesticar es como, bueno, tomar en cuenta la genética de las plantas y cómo esa genética se ha ido ampliando, y eso ha sido una de las prácticas de las culturas. Y es un cuidado cultural que tiene. Sí, de las diversidades culturales, exactamente, que han ido cuidando a través del tiempo, dijésemos de los mayas hasta los mayas actuales, ¿no? Bióloga, eso sería lo que da raíz a lo que usted nos va a mencionar en un momento del endemismo, ¿se podría decir? Sí. ¿Sería como una base? Sí. Vamos a mencionar un ejemplo para que el público también vaya comprendiendo un poco más. Quizá muchos no han escuchado de esta planta, pero es una planta sumamente pequeña y restringida. El endemismo precisamente tiene que ver con que tienen unos microhábitats, están en lugares muy específicos y no pueden desarrollarse en ningún otro lugar. A eso se refiere el endemismo. La genética de esas plantas está para esos sitios en específico. Muy arraigado a eso. Muy propio de ese microhábitat o hábitat. Un ejemplo, la Lacandonia schismática, ¿sí? Que nada más está en la región lacandona, y dentro de la región lacandona nada más se encuentra cerca o en un pequeño porción del territorio de frontera corozal, allá en esta selva grandiosa, y que los mayas, pues actuales, como son los grupos lacandones, son los que saben específicamente dónde crece, cómo se sabe. Exactamente, y es una planta pequeña que teníamos dentro de nuestras exposiciones anteriores del Museo en la Sala Vida y Ser Humano, teníamos expuesta este interactivo con esta planta muy interesante, que es la Lacandonia schismática. Entonces, ese es un ejemplo en cuanto a planta. Por ejemplo, en el territorio de México hay muchísimos ejemplos, por eso somos un país megadiverso. Pero voy a mencionar otro ejemplo en cuanto a animales. El conejo de los volcanes, el teporingo, también llamado así, no vive aquí, pero vive exclusivamente en las zonas alpinas y vive exclusivamente en los volcanes, en las faldas de los volcanes. Este conejo, el se acostumbró ya a ese tipo de clima, de sí, respiración, de todo para que... Ahí es su microhábitat, su hábitat específico, y está adaptado a esas condiciones, y él no puede moverse a otros territorios más que ahí específicamente. Entonces, eso de que haya especies endémicas, ahí hay dos ejemplos, una planta y un animal, hace que México, con la gran cantidad de endemismos, sea un país altamente megadiverso. Impresionante. Entonces, ya como lenguaje más coloquial, endémico es de que se da en un solo lugar y no lo sacas de ahí. O sea, porque si lo sacas no va a ser igual, exactamente, ¿no? Sí, ya no. Pierde su característica. Sí, va perdiendo porque ya lo quitas de su hábitat original. Y con riesgo a que ya no se desarrolle, sí, ¿no? Entonces, con esto de las cuestiones de medio ambiente y de cambio climático que tenemos, pues es impresionante, porque México sería un país altamente vulnerable precisamente por tener las dos costas, por los derretimientos de los océanos o de los grandes glaciares. Nosotros tendríamos a tener desaparición de las zonas costeras en un futuro no muy lejano,
sí, no muy lejano, ya más no bien es tan, cercano, sí, ya no es tan lejano, tan tendríamos problemas en ambos territorios costeros, ¿sí? Tanto del Océano Atlántico como del Pacífico, por este derretimiento que está habiendo de los grandes glaciares, y que causaría un problema muy fuerte a México, igual que a Estados Unidos, igual que a Colombia, porque son países altamente vulnerables, porque tienen, como les explicaba, tienen ambos litorales, tanto del Atlántico como del Pacífico. ¿Qué futuro le predice a nuestro país en cuanto al impacto ambiental si no seguimos recomendaciones o si no procuramos el cuidado del medio ambiente? Pues el futuro va a ser muy riesgoso, y ya lo dicen muchísimos especialistas, lo han analizado. México, precisamente por estar en la zona del trópico de Cáncer, en la parte central, Mesoamérica, seríamos altamente golpeados por el cambio climático. Ya estamos siendo golpeados, pero vamos a hacerlo más en futuro próximo, por esto que estoy explicando anteriormente, del endemismo, de la megadiversidad y de estas dos litorales que ocupamos con territorios humanos y animales, y esa alta regiones silvestres de alta biodiversidad. Muchísimas gracias, bióloga. Estamos en un tema muy interesante con bastantes dudas que ahorita la voy a comentar regresando de este corte. ICTI informa. Oye Mike, ¿sabías que en Chiapas se generan aproximadamente 5.188 toneladas diarias de basura? ¿Qué? ¿Tanto? Sí, eso equivale a que diariamente se podría llenar 2 veces el estadio Víctor Manuel Reina. Wow, eso sí que es bastante. Y Fer, ¿sabes de esa cantidad cuánto corresponde al plástico? El 11% de esta basura que se genera son plásticos y PET, equivalente a 570 toneladas diarias, 17.100 toneladas al mes y al año 208.500 toneladas. Por otro lado, yo sé que, de acuerdo con las llantas, en el año 2019 se retiraron aproximadamente más de 20.000 llantas inservibles provenientes de la vía pública, afluentes de los ríos y de ciertos negocios como talacheras, pero el año pasado solo se recolectaron cerca de 13.000. Actualmente, Mike, la empresa contratada en Tuxtla Gutiérrez se llama Veolia, que es la encargada de recolectar al día entre 500 a 600 toneladas de basura mediante grandes contenedores en las distintas colonias de la capital, lo cual favorece el desarrollo de una ciudad en progreso. Y sobre lo que tú dices, existe una ley antiplástico que entró en vigor el pasado 20 de junio del 2020 a nivel estatal y que castigará a quienes comercialicen productos hechos de plástico de un solo uso, que van de 10,000 hasta 200,000 pesos. Incluso cerrarán negocios. Eso sí que es interesante. ¿Y tú? ¿Qué haces para no generar tantos desperdicios? Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Bueno, hemos regresado de la cápsula, que muy interesante, que hemos acabado de escuchar. Y retomando, bióloga, entonces estábamos platicando acerca de qué es lo que le depara a México por ser tan vulnerable, por ser un país tan megadiverso, tan rico en especies endémicas, ¿no? Sí. Bueno, pues México es catalogado como uno de los países, por estar precisamente en la parte central del continente, sí, Mesoamérica, uno de los países altamente afectados, pero de manera muy fuerte, va a ser México. Y pues eso nos causa realmente muchísima preocupación, ¿no? Porque, como dije, y vuelvo a mencionar nuevamente, son 3 los países en el continente americano que tienen costas litorales por el Atlántico y por el Pacífico. Entonces, yendo del norte hacia el sur es Estados Unidos, es México y es Colombia. Son los 3 países que tienen muchas ecorregiones terrestres prioritarias y regiones silvestres de alta biodiversidad, y por tener precisamente litorales en ambas costas. Y esto es de alta vulnerabilidad porque van a subir los niveles del mar hacia las costas, se van a cubrir pueblos enteros e islas y pequeñas, dijésemos, playas, ¿sí? Van a quedar totalmente cubiertas con el tiempo de agua. Bióloga, nosotros estamos en costa.
Sí. podemos, Vamos a podemos perder desaparecer. Bueno, no desaparecer, tampoco voy a ser tan extremista, pero sí, se puede. Ok. Bueno, es que a futuro, Ajá. una de las cosas que se ha dicho, no muy a futuro, ya en próximos menos de 30 años, Futuro cercano, le dije. sí, vamos a estar con este gran problema de que las costas van a sufrir un alto impacto por la llegada de mar, ¿sí? De mar, dado el derretimiento de los polos, de las zonas árticas, y dado el incremento de los niveles del mar, ¿sí? Y de los ríos. Entonces, hemos visto ahorita de manera muy impresionante cómo muchos países han estado, tanto en Europa como en Australia, como en Vancouver, en Canadá, y como en México, muy vulnerables precisamente por el aumento del agua, ¿sí? Las lluvias torrenciales Sí. y los torrentes. Y luego hay, genera diferentes desastres, ¿no? Sí, también el diferentes exceso de que si hay deslaves, que si hay socavones, o sea, son Sí, bastantes. claro. Y, por ejemplo, en el caso de las islas, México también tiene un alto endemismo, es decir, una alta diversidad específica de islas. Podríamos mencionar varias. La isla Isabel, por ejemplo, tiene muchas especies endémicas y por desfortuna también grupos que han llegado, bueno, muchos biólogos se han dedicado a literalmente sacar animales domésticos, porque han llegado desde roedores, ¿sí? Los roedores colonizan muy rápidamente, han llegado a las islas, a varias de las islas, y también gatos. Entonces, sí se ha hecho una gran labor, una gran tarea de parte de muchísimos biólogos de tener este monitoreo y estar extrayendo especies que llegan a las islas por embarcaciones y que sueltan. De alguna manera las ratas llegan, entonces hay ratas de otros sitios luego en las islas y empiezan a ser altamente depredadoras de huevos de aves. En el caso, por ejemplo, del bobo de patas azules, así se llama, Zula Leucogaster, que está en las islas, en la isla Isabel, y que pues ha sido muy vulnerable en sus poblaciones por toda esta cantidad de especies que vienen de otros lugares y las traen a veces por descuido, a veces porque viajan, pero llegan ahí. Es lo que platicábamos entre cortes de qué pasa con una alerta de ataque endémico, terrorismo a las especies endémicas, de que viajan con otras especies, ya sea, a veces se puso mucho de moda y una parte es bueno, de que esta generación cuide mucho a las plantas y adopte plantas y todo eso se puso mucho de moda en esta generación. Es bueno, no digo que no, pero en la inconsciencia pueden traer especies de otros lugares, de que viajan a otros países. Y que estábamos hablando de terrorismo endémico, de cómo nos afecta a nosotros que esa planta acabe con otra planta o que ese animal acabe con otro animal, claro. ¿no? Pero incluso una de las especies que más está causando todos los problemas es la nuestra, ¿no? Totalmente. Y me voy a referir ahorita, por ejemplo, a dos especies endémicas del Alto Golfo de California, que es la totoaba, que es un pez grande, y que también está un mamífero que es la vaquita marina, ¿sí? Estas dos especies están en serio peligro de extinción. Una por la excesiva captura de ella, que es la totoaba, que es un pez que es considerado un manjar exquisito en Medio Oriente y que tiene una alta demanda, y que también se han introducido muchos barcos piratas, por decirlo de alguna manera, al Alto Golfo, y que han sacado especies, ¿sí? O que consiguen algún permiso y tienen un alto porcentaje de extracción. Entonces, ¿por qué la vaquita marina? La vaquita marina se asocia a que las redes que se ponen para la totoaba, que es una especie muy endémica, especial, y la vaquita marina de ese Golfo de California, pues son susceptibles al colocar las redes, y ahí se enredan las vaquitas marinas, caen, y esto ha sido un problema desde mucho tiempo. Entonces, ahorita se está viendo esto, que haya un programa entre Estados Unidos, México, para que esto
ya se controle un poco, pero sí ha causado pues baja total a tal grado de que se considera casi ya extinta la vaquita marina, más que unos cuantos ejemplares en unas porciones del Golfo de California, precisamente por este impacto ambiental que se ha dado a través del tiempo. Y bueno, yo digo, vuelvan altamente vegetarianos, porque eso de estar consumiendo un pez que se le considera hasta afrodisíaco, que es la totuaba, y que se lo llevan a Medio Oriente y que es pagado por millones de dólares en sus productos para sacarlo del país, es realmente una situación muy compleja, muy complicada, que se tiene que ver por varios expertos. Por eso las famosas ciencias de la complejidad tienen que ver con la participación no nada más de una o dos o tres disciplinas, sino muchas disciplinas, y que empiecen a tratar de ver de qué manera se puede ayudar a ciertas especies o ciertas problemáticas, como por ejemplo la problemática de la diabetes, como una de las enfermedades casi número 1 en México, sí, y a nivel mundial, porque parece que ya le ganamos un poco a Estados Unidos, y es una desgracia pensar en esto, pero la diabetes mellitus, causada por un problema de mala alimentación, pero pésimamente mala alimentación, y falta también de hacer ejercicio, y ha ocasionado pues que lleguemos a un punto en que de repente pues ya puede ser hasta muy ligado, pues está ahora a lo de la pandemia, el problema de la diabetes. Que quizá lo mellitus empeoró, ¿no? Sí. Porque sí. todo fue en algún momento este caos de no salir a comprar nada, no poder hacer nada y pedir todo a domicilio. Sí, exactamente. Y no son comidas que tú digas, no, saludables, ensaladas y no, sí. O sea, sí. Sí, muy bien. Un poco para ir cerrando, entonces, no olvidemos este término de endemismo, y que es uno de los criterios fundamentales para que un país sea considerado megadiverso, y que el país, los países, en este caso nuestro país, tienen que tener 5,000 especies endémicas de plantas. Y tenemos plantas, no nada más, yo mencioné la lacanoidea cismática como ejemplo, pero tenemos una diversidad de pinos increíble. Tenemos también una diversidad en plantas comestibles, como mencioné anteriormente, como lo es la calabaza, en sus múltiples variedades, ¿sí? De frijoles, del maíz. Todo esto ha sido pues uno de los pilares fuertes, no solamente en plantas domesticadas, endémicas, cultivadas, sino en plantas silvestres, para que nuestro país mantenga toda esa gran riqueza como nación biológica, y cómo estar incluidos dentro de los países megadiversos. ¿Qué recomendación nos podría dar, bióloga, para que como ciudadanos, ¿no?, podamos reducir un poco todos los golpes que está recibiendo el medio ambiente y la biodiversidad en nuestro país, específicamente en Chiapas? ¿Qué recomendaciones a todos los que nos escuchan? Bueno, estamos ahorita dentro de las instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, y una que pienso inmediata aquí para la capital de Tuxtla Gutiérrez es pues todo el provecho que podemos obtener de nuestros grandes museos, ¿sí? Nuestros museos nos llevan y nos conducen fielmente de la mano hacia ampliar el conocimiento. La población debe de acercarse a los museos y centros de ciencia, a los planetarios, para adquirir conocimiento muy específico, de no solamente local sino global, para poder tener más elementos que nos ayuden a contrarrestar toda la problemática ambiental. De hecho, los programas educativos también deben de tener ciertos criterios ya muy específicos para tocar el problema de cambio climático, que es la amenaza a nivel mundial más grande y a lo que nos tenemos que enfrentar día con día. Y una recomendación es reducir de manera ya importante y presente el uso de plásticos de todo tipo, sí, porque todo esto también se convierte en microplásticos que se van a las especies,
sí, como las lombrices, como cantidad de microorganismos, de insectos, hasta animales marinos y aves también de las islas, y una gran diversidad de organismos que se verían seriamente afectados, y que nosotros desde luego somos parte de esto, de crear este problema, y que tenemos también que tener la suficiente conocimiento, capacidad para resolverlo. Tenemos que bajar el consumo de plásticos ya, y el consumo de bebidas gaseosas, de bebidas endulzadas y de alimentos altamente con carbohidratos muy altos y que nos dañan, y altas grasas saturadas. Entonces, bióloga, usted es, al igual que yo creo, tenemos ese pensamiento de que es algo muy cultural, es algo de mucha educación, que tanto nos debemos de involucrar, tanto nosotros ciudadanos para las próximas generaciones, como todos los que están atrás de la educación de los niños, en hacer ese cambio de chip, de decir, vas a cuidar, hacer recomendaciones que deben estar dentro del nivel educativo, ¿no? Sí. Ya. Y con eso quiero decir, con lo que tú estás mencionando, que tenemos ahorita la posibilidad de tener un museo con nuevas museografías dentro del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, que pertenece a nuestro instituto, y al igual que el planetario, sí, que son hermanos y van de la mano, tenemos esta posibilidad de tener nuevas museografías con temáticas actuales como cambio climático, como biodiversidad, como energías sustentables, y cómo, hacia dónde debemos de enfocarnos, claro, y cómo debemos prepararnos para enfrentar este problema que ya tenemos encima de cambio climático de manera muy precisa. Cada día lo vemos, al menos biólogos, ecólogos, estamos viéndolo con los estrés hídricos, le llamamos así, en cuanto a que las lluvias ya no se presentan con regularidad y con ciertas características especiales, sino que mucho de esto se ha convertido en lluvias ácidas, torrentes o totalmente sequías prolongadas. Sí, eso es bastante importante. Muchísimas gracias, bióloga, por todos estos temas que hacen conciencia, ¿no? Que es una de las partes más importantes de este programa, que es Oídos en la Ciencia, porque realmente si uno no se preocupa, si uno no está atrás de la gran problemática que demuestra el cambio climático en la biodiversidad, en el medio ambiente, no solo es ya ver de que van desapareciendo las especies, sino también de que nosotros como especie estamos fomentando a todo ese ataque, y no nos damos cuenta que también perjudica a nuestra evolución. No estamos viendo que estamos acelerando también nuestra propia destrucción, sí, ¿verdad? Y bueno, la sugerencia es que me inviten otro día para hablar de los anfibios. Los anfibios es un grupo de vertebrados terrestres más antiguos que los dinosaurios, sí, con 300,000 miles de años de presencia, y que necesitamos retomar unos programas que hacíamos años antes, y que ahora también tenemos una despoblación de anfibios tremenda. Pues sí, bióloga, tenemos todavía un pequeño espacio final para que usted nos pueda platicar un poco de por qué tenemos que hacer un programa de anfibios. Sí, bueno, porque vuelvo a decir, es uno de los grupos de vertebrados terrestres pioneros. Bueno, tienen una vida diversificada en agua y tierra, pero es un grupo de vertebrados muy importantes porque son indicadores ambientales. Si no tenemos ranas, sapos, salamandras y cecilias, que es el otro grupo de anfibios, en nuestros ecosistemas estamos perdiendo una posibilidad de permanecer nosotros en el planeta, porque ellos nos indican cómo está subiendo la temperatura, porque ya no está la presencia de estos anfibios. Ya es muy, muy difícil poder ver ranas y sapos. Yo luego entonces vamos a ahondar en eso, en regresando de esta cápsula, para que nos quede a todos como recomendación. Nos invitamos a escuchar esta cápsula. ICTI Datos. Hola Carlos, y un saludo a nuestros amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy, que les traemos una recomendación muy entretenida y educativa. Es un documental que hasta la fecha ha obtenido un reconocimiento y ha ganado 14 premios de 26 nominaciones, entre ellas un Oscar en la categoría de Mejor Documental.
Así es, Mike, es un documental original de la plataforma de Netflix. Es una cinta realmente curiosa con imágenes extraordinarias con colores fantásticos. Se trata de My Octopus Teacher, titulado Mi Maestro el Pulpo. Es un documental filmado en Sudáfrica en 2020, dirigido por Pippa Eldridge y James Reed, que cuenta la historia del cineasta Craig Foster, quien narra su experiencia forjando en una inusual relación con un pulpo común en un bosque de algas del Cabo de las Tormentas en el Océano Atlántico. Exacto, Carlos. Esta película narra un mundo acuático y toda la belleza de su naturaleza en los bosques de algas, donde su narrador conoce peces extraordinarios, moluscos y una vida de diferentes formas y colores que le resulta impresionante. Un dato curioso es que este buzo Craig entabló una relación con un pulpo hembra que llamó su atención desde que se sumergió y la vigiló durante todo un año, en el cual día a día va registrando y narrando su historia de vida. Efectivamente, Mike, el cineasta se propuso acompañarla cada día y desarrollar confianza con el animal. A medida que esto pasaba, no solo observó cada uno de sus inesperados comportamientos y estudió su entorno, sino que desarrolló un vínculo extraordinario con el animal. De esta forma, logra transmitir a través de 1 hora y media del documental un proceso que pareciera ser el desarrollo de una amistad y que él percibe como tal al relatarla, permitiéndole observar cosas que, según él comenta, son muy difíciles de ver y sobre todo presenciar. La verdad es que es una historia muy bonita en la que Foster logra una conexión que le trajo grandes lecciones en su vida, llegando a conectarse nuevamente con su trabajo, su familia y en especial con su hijo. Es que este pulpo le enseña un mundo para superar adversidades, desafíos y peligros con una inteligencia y creatividad. Cada día que pasa con este pulpo lo ayudó a superar su crisis y encontrar nuevos rumbos, entendiendo y teniendo conciencia sobre el mundo que lo rodea. Es en este contexto que crea Sea Change Project, que se dedica a la protección del bosque de algas y la protección del medio ambiente marino de Sudáfrica. Y bueno, amigas y amigos, esta es la recomendación de este interesante documental que toca desde un lado sensible y cercano lo que la naturaleza tiene para enseñarnos, y donde se nos demuestra que los pulpos son animales extraordinarios y que no por ser seres animales no podemos aprender de ellos. Es una muestra de que todavía nos queda mucho por conocer y que todos formamos parte de un mundo que debemos cuidar y proteger. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Espera nuestra próxima recomendación, en donde nosotros te estaremos informando y mientras tanto tú sigue disfrutando de Mi Maestro el Pulpo. Hasta la próxima. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Regresamos de escuchar esta importante cápsula y invitamos a la bióloga Susana que siga hablando acerca del impacto que tiene la importancia de los anfibios en esta etapa de cambio climático, de impacto ambiental. Por favor, bióloga, estábamos en un tema muy interesante, nos decía que ellos miden la temperatura, o sea que ellos pueden... Sí, los anfibios son, ellos pueden considerarse como indicadores ambientales porque ellos dependen de la temperatura ambiental para estar en armonía, ¿no? Entonces, la desaparición de anfibios también implica la desaparición de insectos, porque los anfibios depredan insectos como los mosquitos, como algunos otros insectos que a veces no son como molestos y que se reproducen en alta cantidad en otros tiempos y que están ligeramente que ligados con estos altos depredadores de insectos que son las ranas y sapos, que depredan una cantidad. Los que hemos ocasionado todo este desajuste, pues somos nosotros como especie, porque si no hay insectos suficientes, aquí en la Reserva Ecológica del Zapotal teníamos una diversidad fantástica. Pues cuando abrió el museo teníamos mucha de esta diversidad y poco a poco hemos ido viendo cómo hay insectos que ya no volvemos a ver a través de los años. Claro, y luego hemos visto otros nuevos o que ya con sus poblaciones muy bajas, igual que aves. Entonces, si hablamos de biodiversidad, estamos tocando un puntito para cada uno, pero nuestros insectos son fundamentales porque sin ellos pues también, y si no hay anfibios que los consuman,
entonces las poblaciones se vuelven muy vulnerables. Y como tenemos una presión de aumento de población humana, Sí, impresionante. Impresionante, el SOMAT también la tiene como reserva ecológica, dado que toda la periferia de las hectáreas de las que tiene el SOMAT, pues ya están habitadas por humanos. Invadidas. Pues ya la presión demográfica es muy fuerte hacia la biodiversidad por la presencia humana y hacia el desplazamiento de especies y desaparición de otras. Entonces eso realmente es muy muy preocupante para nosotros como biólogos, y queremos que la población comprenda esto. Tenemos grandes extensiones de jardines aquí en nuestro instituto, donde está albergado nuestro gran museo, sí, y sus instalaciones, y por lo tanto tenemos que también hacer uso de estas áreas verdes, pero un uso muy medido, con visitas guiadas, para que la gente vea, no nada más vea los interiores de las salas, sino vea la diversidad, y se le puede explicar cuántas especies de árboles nativos tenemos, y explicar las características y cuántos animales se asocian con estos árboles y plantas. Eso, para cerrar, quiero dejarlo muy establecido. Necesitamos también hacer visitas guiadas en toda la parte de jardinería, claro, con mucha mesura, para que no alteremos el ambiente, y ciertos corredorcitos que haya en donde muestre esta gran diversidad de árboles, para que puedan también entender por qué la alta diversidad de insectos, y a su vez de cada uno de los grupos, aves, anfibios. Bióloga, y ahora tocando un punto más personal. Como usted mencionaba, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, a su vez el museo, está en una reserva, ¿no? La reserva del Zapotal. Sí. Usted como bióloga, su profesión, como su pasión, ¿qué es venir a trabajar en este espacio? ¿Qué ha encontrado? ¿Alguna anécdota que nos quisiera contar? Bueno, pues hay muchas anécdotas, porque voy a decir una que ahorita estuve pensando, que una vez que llegué muy temprano, yo oía ruidos en un bote de basura, muchos ruidos, y dije, ahí hay alguna fauna metida, algún animal, y me encontré un par de pequeños mapaches, ¿sí? Jóvenes, muy juveniles, pero esto ya sucedió como en el 2008, más o menos, 9, muy juveniles, y habían caído al bote de basura por curiosos, y estaban ahí. Entonces yo lo único que hice, al oír el ruido muy temprano que llegué, agaché el bote y salieron corriendo pues rumbo a la reserva, ¿no? Ay, qué bonito. Y eso fue muy interesante. Además tenemos otros roedores significativos como el huaqueque, que ha hecho acto de presencia. Suben aquí los huaqueques. Sí, y que también han ido disminuyendo las poblaciones. No sé, tendríamos que hacer un trabajo conjunto quizá con el SOMAT para poder preservar todos estos pequeños mamíferos, pero todavía tenemos la presencia de varios huaqueques que nos visitan, y que bueno, nosotros a veces atraídos por los árboles de aguacate que tenemos, pues ellos caen un aguacate y lo llevan y lo roen, y bueno, también está para ellos, no nada más para que de repente los humanos podamos disfrutar algún aguacate cuando es la época que producen los árboles, pues, pero es más importante aún para estos mamíferos pequeños, igual que las ardillas. Tenemos varias ardillas que llegan, y ahorita son los mamíferos que podemos ver. También venados. Hemos visto que llegan algunos venados cola blanca o Docoilius virginianus, y el huaqueque o cerete, y también diversidad de algunas especies de ardillas. Entonces recordemos que el huaqueque es un roedor muy importante, entonces por eso roe los frutos de aguacate. Todavía están para nosotros verdes, pero para ellos es el manjar exquisito. Está en su punto. Exactamente. Todas esas maravillas se encuentran aquí en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, y agradecemos a la presencia de la bióloga Susana López de Lara de la Fuente por estar en esta entrevista, y le invitamos, la comprometemos para que en futuros temas usted nos acompañe con toda su experiencia, por favor. Claro, muchísimas gracias por la invitación, y estaremos con todo el gusto y placer del conocimiento hacia la diversidad biológica. Muchísimas gracias, bióloga. Y esto fue un episodio más de su programa favorito, Oídos en la Ciencia. Gracias a todos por sintonizarnos. Nos escuchamos pronto. Oídos en la Ciencia. Ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.